fight this variant with science and speed, not chaos and confusion. Just like we beat back COVID-19 in the spring and more powerful variant, Delta variant, in the summer and fall. As a result, we entered this winter from a position of strength compared to where America was last winter. Last Christmas, fewer than 1% of American adults were fully vaccinated. This Christmas, that number will be 72%, including more than 86% of seniors, the most vulnerable population. Last Christmas, our children were at risk without a COVID-19 vaccine. This Christmas, we have safe, effective vaccines for children aged 5 and older, with 20 million children and counting now vaccinated. Last year, a majority of our schools were closed at Christmas time in that area. Now, over 99% of our schools are open. Pues en medio de este mensaje optimista del presidente Biden frente a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud declaró que la variante Omicron ha sido ya identificada en 57 países del mundo y entregó algunas impresiones sobre su avance. La cepa identificada el pasado 24 de noviembre ha sido fuente de preocupación en el mundo para las autoridades sanitarias por la cantidad sin precedentes de mutaciones y su alta capacidad de contagio. El llamado de la OMS fue revisar las 3 estrategias sanitarias nacionales y trabajar en equipo a nivel global para evitar que la nueva cepa genere una crisis. La OMS reconoció que la propagación y mutaciones de Omicron podrían generar un impacto importante en el curso de la pandemia. Y aunque mencionó que los síntomas que produce la cepa hasta el momento se han reportado como suaves, la organización reconoció que el conocimiento sobre Omicron es actualmente incompleto. Aunque todavía necesitamos respuestas a algunas preguntas cruciales, no estamos indefensos ante Omicron o Delta. Y llamó a establecer medidas sanitarias contundentes para evitar una crisis. Los pasos que den los países hoy y en los próximos días y semanas determinarán cómo se desarrolla Omicron. La autoridad sanitaria pidió a los gobiernos reevaluar las respuestas nacionales al COVID-19 y acelerar los programas de vacunación para hacer frente a la nueva cepa. Si los países esperan hasta que sus hospitales comiencen a llenarse, será demasiado tarde. No espere, actúe ahora. La OMS se manifestará frente a las dosis de refuerzo en próximos días, pero reiteró que ante el avance de Omicron es más importante aumentar las tasas de vacunación de primeras dosis en el mundo en los países en desarrollo. Justo en momentos en los que la variante Omicron tiene en alerta al mundo, Pfizer anunció que la tercera dosis de su vacuna aumenta 25 veces la protección contra esta variante. El laboratorio comunicó los resultados de las primeras pruebas y advirtió que solo 2 dosis pueden ser menos eficaces. Estados Unidos ya ha confirmado la presencia de Omicron en al menos 18 estados y en las últimas horas en la Florida se detectaron 2 casos de esta variante. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ha informado que cerca de la mitad de los estados de la Unión Americana presentan casos de la variante del coronavirus Omicron. Tenemos que considerar que sí, es un número muy bajo y desde el día que Sudáfrica determinó y anunció al mundo que había una nueva variante, ya estábamos claros de que era posible de que en Estados Unidos y aquí en la Florida ya estuviese circulando. Entre tanto, la farmacéutica Pfizer anunció que la tercera dosis de su vacuna ha resultado efectiva en la reducción del contagio de la variante Omicron. Con base en los niveles que hemos observado en estos estudios preliminares, esperamos una protección significativa contra cualquier tipo de COVID-19 mediado por Omicron en individuos que hayan recibido la tercera vacuna. Pfizer ha realizado un estudio donde demuestra de que las personas que solo tienen 2 dosis, la protección, los anticuerpos disminuyen hasta un 25% ante la presencia de la variante Omicron. Así que la recomendación es de colocarse la tercera dosis. Por otro lado, otros estudios han determinado que puede ser inclusive la disminución de anticuerpos un poco mayor, hasta un 40% son los estudios que han demostrado en Sudáfrica con Pfizer. Y la recomendación sigue siendo la misma. En Florida, donde miles de viajeros estarán llegando desde el exterior a pasar la temporada decembrina, sus residentes se manifiestan aliviados al saber que, aunque ya están registrándose contagios de esta variante sudafricana, hay recursos disponibles con el refuerzo de Pfizer. Tenemos que ser conscientes de que es un bien para todo el ser humano, que yo creo que no se han inventado una vacuna porque sí, sino que tiene que ser una cosa lógica. Lo recibo con satisfacción, me parece que es muy bueno y que si realmente funciona, pues debemos vacunarnos todos.
Hablemos ahora de cómo va la vacunación en Estados Unidos. El país ya superó los 200 millones de personas con el esquema de vacunación completo. Esta cifra representa el 60% de la población. Pese a ello y en vísperas de Navidad, los nuevos contagios aumentaron de un promedio de cerca de 95.000 casos diarios el 22 de noviembre a casi 119.000 por día esta semana. Las hospitalizaciones han incrementado en un 25% respecto al mes pasado. Y en momentos en que la OMS hace un llamado a la vacunación, el Senado de Estados Unidos, controlado por los demócratas, aprobó en las últimas horas una medida republicana que anularía el mandato de vacunación COVID-19 del presidente Biden para empresas privadas. 2 demócratas se unieron a los republicanos para respaldar la iniciativa. La votación envía la legislación a la Cámara de Representantes, liderada por demócratas, donde se enfrenta a fuertes vientos en contra, mientras que Biden ha amenazado con vetarla. La legislación básicamente anularía las normas de la Casa Blanca que ordenan a empresas con más de 100 trabajadores que exijan la vacunación o pruebas de COVID-19 a sus empleados. Y avanzamos con noticias en España, donde preocupan también los contagios por COVID-19. La incidencia se ubica en 300 casos por cada 100.000 habitantes y este repunte de contagios es extendido a lo largo de todo el territorio nacional. Expertos advierten que la situación comienza a entrar en situación de riesgo en vísperas de Navidad. Andrés Gil, adelante con su reporte desde Madrid. ¿Cómo está la situación hoy por hoy? Revisamos rápidamente cómo avanzan las noticias en cuanto a la variante Omicron aquí en España y también en el Reino Unido. En primer lugar, en España, en términos generales, sigue avanzando de manera cada vez más preocupante para las autoridades sanitarias los contagios. Ya se ubican en 300 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, España empieza a rozar el nivel alto de riesgo de contagio. Y en el Reino Unido, el gobierno británico, ante el avance de la variante Omicron, que ya tiene alrededor de 600 casos confirmados, decidió echar para atrás, dar reversa a las medidas de flexibilización que venían aplicándose durante las últimas semanas. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció en las últimas horas que volverá el teletrabajo a partir del próximo lunes. Además, habrá que presentar certificado COVID, certificado de vacunación para poder ingresar a espectáculos públicos y también a sitios de diversión nocturna. Vamos a reintroducir la orientación para trabajar desde casa. Este viernes ampliaremos la obligación legal de llevar mascarillas a la mayoría de los lugares públicos cerrados. También haremos obligatorio el certificado COVID donde se reúnan grandes multitudes. Aunque la vacunación contra el COVID-19 no es obligatoria, el primer ministro británico también dijo que su plan se enfoca en aplicar dosis de refuerzo. Las medidas ya han sido criticadas por sectores como el hotelero y las asociaciones de clubes nocturnos, que afirman que es una noticia devastadora en su objetivo de recuperación económica. Y tras estas medidas nuevamente de endurecimiento de las restricciones anunciadas por el primer ministro británico Boris Johnson, esta mañana salió a hablar el ministro de Salud del Reino Unido, quien dijo que si se cumple con estas medidas anunciadas, no habría necesidad de aplicar nuevas restricciones en cuanto a la movilidad, no habría necesidad de aplicar nuevos confinamientos, aunque teme el Reino Unido que para finalizar este mes, el mes de diciembre, pueda contabilizar alrededor de 1 millón de nuevos contagios con la variante Omicron. Estas las palabras del ministro de Sanidad del Reino Unido. Si tomamos las medidas ahora, más pronto que tarde podremos evitar otras medidas más estrictas luego. Esto nos hace ganar tiempo, nos da tiempo para construir nuevas defensas y nuestra mejor defensa sigue siendo nuestro programa de vacunación, en particular los refuerzos.